Bueno, vamos a empezar. El presidente, como ya he comentado con algunos de los que he hablado esta tarde, va a retrasarse un poco porque tiene una reunión en el rectorado, pero me ha comunicado que sí que va a venir y que le esperemos. Hoy tenemos sesión pública para presentar a don Rafael Jordano Salinas sobre la conferencia a propósito del centenario del nacimiento de Manolete. Adelante. Como una presentación mejor que la que yo podría hacer, la va a hacer el académico Luis Ángel Fernández Moreno Fernández Caparrós. Pues lo va a hacer él. Muchas gracias. Señor secretario general de nuestra corporación, pues sí, me ha tocado a mí, quizá por cercanía cordobesa, quizá por amistad, quizá por verle siempre joven a don Rafael, pues me va a tocar hacer su presentación. Don Rafael Jordano Salinas, no quiero confundir con el resto de la familia, el doctor Jordano Salinas nace en 1956, licenciado en veterinaria por la Universidad de Córdoba, a la que le tengo yo un gran aprecio, en 1978, y doctor en 1982. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto Pasteur de Lille, en Francia, becado por el gobierno francés en 1984. Es catedrático de nutrición y bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Cordobesa y responsable del grupo de investigación Microbiología de los Alimentos, del Plan Andaluz de Investigación. Autor de 145 publicaciones, entre libros, capítulos, artículos, opúsculos, y de un centenar de ponencias y comunicaciones a congresos tanto nacionales como internacionales. Es investigador principal y participante en una quincena de proyectos de investigación. Ha dirigido 14 tesis doctorales. Su actividad investigadora ha sido reconocida con la concesión de 5 sexenios de investigación. Ha sido miembro del comité científico de la revista Journal of Food Protection de Estados Unidos y experto de la FAO en seguridad alimentaria. Entre otros cargos académicos, ha sido vicedecano de investigación de nuestra querida Facultad de Veterinaria de la Universidad Cordobesa y actualmente es coordinador general del campus de la Universidad de Córdoba, con rango de vicerrector y director de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía. Igualmente es académico numerario de la Real Academia Sevillana de Ciencias Veterinarias y correspondiente de las Reales Academias de Ciencias Veterinarias de Andalucía Oriental y de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes de Córdoba, corporación a la que también pertenecen otros ilustres profesores, académicos, catedráticos de la Universidad Cordobesa y muy en concreto de la Facultad de Veterinaria. Yo le doy la bienvenida, doctor Jordano Salinas. Bueno, me avisa el secretario general, pero ya lo sabe nuestro conferenciante y orador que la sesión está siendo grabada. Lamento tener que decir estas palabras porque precisamente uno de los expertos tendrá que cortar esa parte. De todas formas, vuelvo a repetir, mi bienvenida, enhorabuena y somos todos oídos, doctor Jordano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Muchísimas gracias, mi general, por la presentación que me ha hecho. Junta Rectora de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, ilustre cuerpo académico y amigos. Quiero agradecer a Belén y a Santiago y a mi sobrino Javier, que, todos ellos residentes en Madrid, pero con mucha ligación a Córdoba, y naturalmente al profesor doctor Santiago Hernández, que, ha tenido también la gentileza de venir aquí. Es un maestro de esa gran escuela cordobesa. Bien, voy a tratar de no aburrirle y tratar de llevar ritmo un poco en la presentación. En primer lugar, comentarle que esta carátula que he elegido no es casualidad, la foto no es de gran calidad, pero fíjense qué casualidad, 73 años después de que los intelectuales le
rindieran a Manolete un homenaje en Lardi, aquí en Madrid, repito, el mismo día, 11 de diciembre de 2017, 11 de diciembre de 1944, 73 años después, justamente este día, este mismo día, estamos en Madrid hablando de Manolete, lo que para mí es un privilegio que nunca agradeceré suficiente a la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Madrid es muy importante en la carrera de Manolete y el año 1944 no es casual que se le rindiera el homenaje en ese año. Bien, brevemente aquí tienen el contenido de lo que les voy a comentar, una breve introducción de una diapositiva nada más. Haremos un recorrido por el entorno familiar, Manolete Califa, estilo tradición cordobesa, hito de trayectoria, la tauromaquia de Manolete, aportaciones y evolución, opinión de la crítica, y luego una serie de curiosidades a propósito de Manolete, que yo creo que son interesantes. Bien, hablamos ya de la introducción. Miren, los diferentes capítulos están ilustrados con este magnífico óleo sobre lienzo de un autor que quizás no es muy conocido, Rafael Pellicer, pero que hace un magnífico retrato de Manolete. Este óleo, que repito, es muy poco conocido, está depositado en el Museo Taurino de Córdoba, ha sido objeto de utilización para muchas de las actividades, incluso en el extranjero, concretamente en Arles, en Francia, para reproducir la efeméride de Manolete. Bien, esta introducción le decía que es una diapositiva, pero miren, es un collage que, bueno, quizá pueden considerar que es un poco forzado. ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, pues vemos el magnífico Palacio Neomudéjar, ¿verdad?, que actual restaurado de la Universidad de Córdoba, y luego vemos una serie de cosas, vemos una exposición de unas fotos de una exposición antigua, vemos también aquí una magnífica fotografía que ahora le comentaré. ¿Qué es lo que he querido con esta introducción? Esta introducción lo que he querido es establecer un nexo entre tauromaquia como expresión de cultura y arte, naturalmente lo que es la ciencia, en este caso representada, como no podía ser de otra forma, por las facultades veterinarias, la Facultad Veterinaria de Córdoba. Los estudios de veterinaria en Córdoba datan de 1847, son ya 170 años, 3 ubicaciones diferentes, y naturalmente, insisto, hay una presencia importantísima. Fleming visita Córdoba en 1948 y entonces Fleming va a la Facultad de Veterinaria, donde se había montado una exposición de arte taurino, una exposición internacional. Pero obviamente los catedráticos de aquella época, aquí tenemos un jovencísimo don Rafael Castejón y Martínez de Arizala, figura ilustre que fue director de la Escuela de Veterinaria y también director durante muchísimos años de la Real Academia de Córdoba, colaboró con don Félix Gordón Ordaz, llegó a ser director general de Sanidad, le ayudó a Gordón Ordaz a organizar todo lo que era la Dirección General de Ganadería, etcétera. Entonces vemos a un jovencísimo don Rafael Castejón y Martínez de Arizala que está acompañando a Fleming en esa visita que hace a Córdoba, y que naturalmente la exposición internacional de arte taurino estaba ubicada en la facultad, pero obviamente aquellos profesores aprovecharon para enseñarle las instalaciones a Fleming, y en el libro de oro de la facultad está recogida la dedicatoria que hace Fleming el 9 de junio de 1948, dice a la Facultad y Escuela de Veterinaria, firmado a él. ¿Y qué tiene que ver Manolete en esto? Pues miren, tiene que ver mucho, porque en esta exposición internacional de arte taurino, bueno, se premió esta magnífica escultura dedicada a Manolete, fue el primer premio, como aquí lo están viendo, y precisamente esta escultura es la que se utiliza para la talla o el trofeo municipal Manolete, que es uno de los trofeos más importantes y de más prestigio taurino en todo el mundo, ¿no? Y precisamente, repito, reproduce lo que fue el primer premio de escultura de esa exposición que tiene lugar en Córdoba en ese año 1948. Bien, por tanto, esto es simplemente lo que voy a hablar de introducción, porque he querido hacer esta vinculación o este nexo, como les decía, ni más ni menos con un premio Nobel de Medicina en el año 1945, como fue Fleming. Bien, vamos a ir al entorno familiar. Miren, esta señora que hay aquí es doña Angustia Sánchez. ¿Pero quién es doña Angustia Sánchez? Doña Angustia Sánchez era la madre de Manolete. Mire, la madre de Manolete no era cordobesa. Esto no es ni bueno ni malo, simplemente es que no era cordobesa, era de Albacete. Y llegó a Córdoba con 5 años.
Esta señora llega a Córdoba con 5 años como consecuencia de que al padre de doña Angustia, lo trasladan, era ferroviario, y lo trasladan a una responsabilidad importante en Córdoba, que era la jefatura del depósito de material ferroviario en Córdoba, y entonces Angustia Sánchez llega a Córdoba con 5 o 7 años. Estamos hablando de una mujer increíble, porque fíjense que Angustia Sánchez ya en 1910 enviuda de un torero Lagartijo Chico. ¿Quién era Lagartijo Chico? Era ni más ni menos que sobrino del gran Lagartijo, el primer califa del toreo. Era hijo de Juan, que era uno de los mejores subalternos de toda la historia del toreo, que era hermano de Rafael Molina Lagartijo. Bueno, pues se casa con Lagartijo Chico y enviuda a los 2 años y se vuelve a casar. Hay que darse cuenta de lo que supone en la moralidad de la época, esta falsa moralidad, lo que suponía una viuda de un torero que se vuelve a casar a los 2 años escasos, y se casa ni más ni menos que con otro torero. Y ese otro torero, ese sí, era Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete padre, es decir, el padre de Manolete. Bien, entonces este matrimonio tiene lugar en el año 1912, y aquí ya está Angustia Sánchez con Manolete padre, y este bebé que vemos aquí es Manuel Laureano. Esto no es muy conocido, pero realmente su nombre de pila era Manuel Laureano, aunque todos lo hemos conocido por Manuel. Este matrimonio, de este matrimonio hubo 4 hijos, Ángela, Teresa, un único varón, Manuel Laureano, es decir, el que iba a ser el gran Manolete, y Soledad. Bien, Manolete padre, por tanto, era torero, y fue un torero que era de la saga de la dinastía torera, de las grandes dinastías toreras de Córdoba, que están entroncados con el barrio de Santa Marina, el barrio de los Piconeros, que es el barrio de los toreros, y digamos que ya la dinastía, el gran Pepete, es decir, que fue muerto por un Miura, y otros descendientes, como eran los Bebe, de ellos descendía. De hecho, Bebe Chico, era hermano de Manolete padre, ¿no? Y Manolete padre era de toda esta dinastía que realmente casi nos perdemos, porque esto es Córdoba. En Córdoba se respira el toreo, en el barrio de Santa Marina, y entonces, todos eran, todos los toreros prácticamente estaban emparentados. Manolete padre fue un torero que toma la alternativa en Madrid, de manos de Machaquito, ni más ni menos, y que tuvo cierto éxito en América, fundamentalmente en México. Tuvo un buen ambiente, y eso le permitió juntar algún dinero, y sin embargo tenía una visión muy limitada, tenía problemas de visión, y de hecho no tengo aquí imágenes, pero yo creo que en toda la historia del toreo es de los pocos toreros que ha toreado con gafas, ¿no? Pero esto evidentemente era una gran limitación que tuvo. Bien, en esta imagen, que es una imagen histórica muy bonita de lo que era la Córdoba de esa época, aquí vemos el Club Guerrita. El Club Guerrita estaba en la calle Gondomar, para los que no son de Córdoba, en el centro de Córdoba, y el Club Guerrita era el club del segundo califa. Este señor que están viendo aquí, vestido de corto, con sombrero cordobés y con el puro, era el segundo califa del toreo. Y este señor que están viendo aquí es Manolete padre. Por tanto, Manolete y Guerrita tenían una gran vinculación, aunque sí es cierto que luego con el curso del tiempo hubieron algunos problemas, pero ahora mismo no es el momento de hablar de esa cuestión. Bien, vamos a ir rápidamente en este entorno familiar, las casas que habitó. La calle Torres Cabrera, que está en el centro de Córdoba. Esta es la placa que hace referencia a la casa. La casa es exactamente esta donde nació, obviamente el 4 de julio de 1917, estamos celebrando el centenario del nacimiento de Manolete, y entonces esta casa ya no existe, pero en su lugar existe una nueva edificación, pero la placa sí se conserva. Esta fue la de la Lagunilla, donde se trasladó la familia, porque obviamente esta vivienda está situada en pleno centro urbano de Córdoba. Entonces, al morir, al enviudar por segunda vez, doña Angustia, pues realmente, aunque Manolete padre había acumulado algún dinerito, pero eran 2 hijas del primer matrimonio, 4 del segundo, y por lo tanto una situación muy precaria en la que de alguna forma queda doña Angustia, y entonces sabiamente decide trasladarse a la plaza de la Lagunilla, y allí es donde, prácticamente enclavada en el barrio de Santa Marina. Luego ya, cuando Manolete ya empieza a triunfar y lógicamente gana dinero, pues entonces compra esta magnífica casa que está en el Palacio Cervantes, la avenida Cervantes, se conserva, y es lo que se conoce en Córdoba como el Palacete de Manolete.
ya digo que se conserva. Esta casa tiene una historia muy bonita, me voy a detener un poquito en ella, simplemente para decirle que Manolete la compra en el año 42. Antes había pertenecido a la familia Cruz Conde, una familia ilustre de Córdoba. La calle principal de Córdoba se llama José Cruz Conde, porque hace referencia también a una dinastía de políticos, que fueron varios de ellos alcaldes de la ciudad, presidentes de la Diputación, y además estaban, uno de Antonio Cruz Conde, pues era yerno, pues también del conde de Vallellano, ¿no? Y por tanto eso permitió precisamente esa vinculación familiar, permitió emprender muchas obras públicas en Córdoba. Pero yo iba a comentar porque este palacete de la avenida Cervantes, que se convierte a partir del 43 en la vivienda de Manolete, se hicieron una serie de reformas durante un año, que digo que perteneció a la familia Cruz Conde, y Manolete se instalan en 1944. Lamentablemente únicamente la pudo disfrutar durante 3 años. Pero esta casa tiene una historia increíble. Aparte de que Su Majestad el Rey Alfonso XIII la visitó en el año 1925, pues resulta que Ortega y Gasset, sí, el gran filósofo Ortega y Gasset vivió en esta casa, porque a primeros del siglo XX, pues resulta que Ortega y Munilla, el padre de Ortega y Gasset, que era periodista, pues resulta que los médicos le recomendaron que por la enfermedad que padecía su mujer, el clima de Córdoba le podía ir bien, y entonces Ortega y Munilla se trasladó a Córdoba y estuvo viviendo en esta casa, fíjense. Por esa razón, Ortega y Gasset, niño, estuvo viviendo durante varios años en esta casa. Ortega y Munilla mandaba las crónicas, en aquella época, mandaba las crónicas desde Córdoba y las titulaba Desde mi cortijo, y se las publicaban en El Heraldo, ¿no? Una historia muy bonita la que tiene esta casa, al menos está en pie, y bueno, hay muchos proyectos, pero todavía no se concreta ninguno de ellos. Bien, Manolete estudia a los salesianos, pero descubre que lo suyo era continuar la tradición familiar. Y es que fíjense, en la Plaza de la Lagunilla prácticamente los dos únicos objetos de decoración que había en esa casa, en el salón de esa casa, eran 2 cabezas de toro disecadas. La cabeza de Salinero y la de Yegüerizo. ¿Quiénes eran estos toros? Pues ni más ni menos que los toros con los que había tomado la alternativa Lagartijo Chico y Manolete padre, es decir, los 2 maridos que había tenido su madre, doña Angustia. Claro, como es natural, en ese ambiente ese niño no podía hacer otra cosa que torero. Y efectivamente, en 1929, con 12 años, asiste a un herradero en el Lobatón, una finca próxima a Córdoba, y ahí ya inicia una trayectoria que le llevaría a debutar con picadores. Bueno, algunas pinceladas de cómo era la vida de Manolete, ya torero. Bueno, pues le gustaba pasar temporada en el campo, mucho en Salamanca, curiosamente quizá más en Salamanca, en ganadería de Salamanca más que en Andalucía. Y bueno, ya las ganancias, ahora veremos un poco la evolución de los honorarios de Manolete, le permiten ya comprar 2 fincas importantes, el Alcaparro y el Carrascal. El Alcaparro en aquella época por unos 9 millones de pesetas y el Carrascal aproximadamente por la mitad. Leía libros de historia, escuchaba flamenco, montaba a caballo. Esas eran algunas de sus aficiones y le gustaba mucho conducir. De hecho, tuvo estos 3 coches, que, al menos que se conozca, un Buick, que es este que aparece en la imagen, un Mercedes, que ahora se ha reconstruido y lo hemos podido ver en una exposición magnífica en Córdoba, y también tenía un Cadillac. Y con sus amigos frecuentaba, pues lo eran típicos bares de Córdoba, Paco Acedo, está una imagen del bar Paco Acedo, y otros, y en Madrid frecuentaba muchos chicotes en la Gran Vía, y realmente hay que decir que por eso hay una vinculación importante de Manolete con Madrid, porque residía, tenía incluso un piso en Madrid, y en el Hotel Victoria pues gran parte del año tenía reservada habitación, ¿no? Por lo tanto hay una vinculación importante entre Madrid y Manolete. Bien, como es natural, Manolete era muy aficionado a todo lo que eran las costumbres, como no podía ser de otra forma, andaluza y en concreto cordobesa, lo que es la Semana Santa, una Semana Santa muy sobria, como es la de Córdoba, y entonces, fue hermano mayor de la que se denomina Cofradía de los Toreros, que es Jesús Caído, y lo fue durante 3 años, y antes de eso lo había sido su antepasado Pepete y también el primer califa del toreo Lagartijo. Naturalmente, cofrade de la Virgen de los Dolores, a la que le tenía una gran devoción. La Virgen de los Dolores, la Señora de Córdoba. Estas son algunas imágenes de los pocos años que pudo disfrutar Manolete de ese palacete de la avenida Cervantes. Ricardo García Caíto, que fue el que le puso el apodo de monstruo a Manolete, tituló al chalet de Manolete La jaula del monstruo. Y entonces vemos aquí unas imágenes de un Manolete, ya digo, pues disfrutando de esa casa
aquí lógicamente junto con doña Angustia, con su madre. Bien, en esa misma casa recibía a los amigos, ahí tenemos algunos amigos, entre ellos estaba Guillermo, que era su mozo espada y hombre de confianza, pero sobre todo era un amigo. Bien, vamos a pasar ya a el segundo capítulo, que es Manolete Califa. Y para que puedan entender muy brevemente, porque no nos podemos detener, qué es lo que significa para la tauromaquia el califato taurino y concretamente para Córdoba el califato taurino. Mire, como ustedes saben perfectamente, en el siglo X Córdoba dominó el mundo y el califato de Córdoba, pues que duró apenas un siglo, pues fue sin duda la etapa más esplendorosa del Islam español. ¿Qué era un califa? ¿Qué era un califa en el siglo X? Un califa en el siglo X era el jefe supremo del Islam, era el sucesor de Mahoma. Pues bien, también en determinados diccionarios podemos ver que califa es apodo que se da a los toreros ilustres naturales de Córdoba. El califato en el siglo X era un periodo histórico en que él gobernaba una dinastía califal y desde luego significaba la implantación de un régimen de carácter personal y absoluto. Pero el califato taurino es algo así, es decir, es la extrapolación a la tauromaquia de ese dominio, de ese, como se dice en el argot taurino, de ese mandar sobre el toreo, sobre la fiesta. Y efectivamente ese es el califato taurino. El califato taurino es la principal aportación de Córdoba a la tauromaquia. Tenemos la escuela rondeña, tenemos la escuela sevillana, algunos tratadistas hablan de escuela cordobesa, pero indudablemente la principal aportación de Córdoba a la tauromaquia es el califato taurino. Y el califato taurino es la tradición de dominio pleno sobre las fiestas, sobre el toreo en diferentes épocas, concretamente siglo XIX y XX. Bien, entonces hay unos califas del toreo. Estos califas del toreo hasta ahora son 5 en estos 2 siglos: Lagartijo, Guerrita, Machaquito, Manolete y el cordobés, y cada uno de ellos aporta, ahí no nos vamos a detener, lo que aporta cada uno de ellos a la tauromaquia, y evidentemente no son eslabones sueltos. Hay un nexo entre los 5 califas y por lo tanto hay una tradición de toreo cordobés propia, que es la que, en mi opinión, ha de denominarse califato taurino y que, como decía, es la principal aportación de Córdoba a la tauromaquia. Al final de la charla le voy a dar una separata que no recoge esta charla, pero sí recoge lo que es el califato taurino. Bien, pues estamos hablando de califato taurino, estamos hablando de califas del toreo, y evidentemente uno de estos califas muy importante, fundamental para la historia del toreo, es Manolete. Aquí tienen los datos de cómo toma la alternativa. La toma en Sevilla, no la toma en Córdoba, la toma en Sevilla en el año 1939 de manos de Chicuelo. Bien, hablando de honorarios, y vamos a ver un poquito la evolución, aquí Manolete, el día de la alternativa, ajusta 12.000 pesetas de honorario. Estamos en el año 39. Bien, luego confirma en Madrid, ya de manos de Marcial Lalanda. Bien, los hitos de su carrera, hay que decir que los más importantes tienen que ver con esta gran faena a la que corta 2 orejas y un rabo a un toro de Villamarta en la Maestranza. Muchos críticos taurinos hacen que esta faena y esta actuación en la Maestranza ya le consideren califa. Ahí hay una cuestión que algunos, digamos, los más ortodoxos, le consideran el tercer califa y no el cuarto. ¿Por qué? Pues porque dicen ya desde el 41 se proclama califa, ¿no? Y entonces Machaquito muere en el 55, ¿no? Por eso es que unos consideran a Manolete tercer califa del toreo y otros el cuarto, ¿no? Pero en definitiva es una cuestión simplemente de comentario. Bien, eso ocurre en el 41. Luego nos vamos ya al 44. Y en el 44 tiene lugar precisamente en Madrid. De ahí que le decía que esa vinculación que había tan importante entre Manolete y Madrid, una de las faenas más grandes de todos los tiempos. Esa tiene lugar en Madrid y tiene lugar precisamente en la corrida de la prensa y ante un toro denominado Ratón de Pinto Barreiro. Entonces los honorarios, hemos pasado del año 39 de la alternativa, de unos honorarios de 12.000 pesetas a 85.000 pesetas que ya cobra concretamente el día de la alternativa. Hay que decir que Manolete fue un ídolo en México. Es curioso porque no toreó tantas corridas como desgraciadamente no pudo torearlas, ¿no? Porque lo mató un toro, ¿no? Pero veremos el desglose luego de esas 38 actuaciones, y no todas en el Distrito Federal, porque él precisamente fue quien inaugura la Plaza Monumental de México. Bien, decir que para muchos
ha sido considerado el mejor del siglo XX. Concretamente, hace unos años pues se falló un trofeo que se denominó precisamente Trofeo Lardi, y los 4 toreros que lo encabezaron los tienen ahí: Manolete, Joselito, Belmonte y Domingo Ortega. Bien, pero esa tarde del Toro Ratón fue una tarde impresionante. Fíjense algunas crónicas, no me quiero detener mucho, del Diario de Madrid, de Dígame y de Pueblo, ¿no? Fíjense, firma como Federico Alcázar, Ricardo García Caíto, Antonio Bellón, lo que opinan. Y aquí una curiosidad: estamos hablando de una de las faenas consideradas como probablemente de las mejores de todos los tiempos. Pues bien, Camará, hablaremos un poquito de Camará, su apoderado, opinaba que la mejor faena de su vida no la hizo ese día Manolete en Madrid, sino que se la hizo a un toro de Montalvo al que le cortó el rabo en Tudela. Fue también en 1944, pero en el mes de agosto. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que muchas veces en plazas que no tienen gran relevancia, pues los toreros pueden hacer una faena extraordinaria. Muchas veces, además, precisamente sin la presión que supone el público, un público muy exigente, como evidentemente el público de Madrid, y es lógico, puesto que Madrid es la primera plaza del mundo. Bien, ¿quién era Camará? Bueno, Camará no fue el primer apoderado de Manolete. El primer apoderado de Manolete fue José Molina Vela, yerno de Guerrita, este señor que hemos visto, este segundo califa del toreo que hemos visto vestido de corto en su club, en Club Guerrita. Y consiguió algo importante, y era que toreara en Tetuán de la Victoria. Tetuán de la Victoria, aquí en Madrid, esta plaza ya no existe, y entonces debutó en el año 35. Fíjense la crónica que le hace un tal Pons en el año 1935. Fíjense en lo que es tener poca visión. Dice: matando me gustó. Quédense con este dato que luego vamos a hacer una comparación muy curiosa. Ángel, ¿por qué Ángel? Si era Manuel, o en todo caso Manuel Laureano, porque hubo un error tipográfico en el cartel, y entonces pusieron Ángel Rodríguez Sánchez, en vez de poner Manuel Rodríguez Sánchez. Esa es una curiosidad muy grande. Pero fíjense lo que dice el tal Pons. Dice: matando me gustó, con la muleta y el capote es muy malo, no pasará de ser uno de tantos desdichados. Evidentemente erró en la visión. Bien, este era Camará, y efectivamente a partir de que encuentran en Camará la persona adecuada, Camará ya no se separará de Manolete nunca. Y hay ahí una, relación profesional muy consolidada. Bien, Manolete no pudo torear desgraciadamente mucho porque lo mata un toro. Manolete torea en total únicamente 509 corridas, de las cuales 448 en España. Luego el resto en Latinoamérica, torea en toda Latinoamérica menos en Ecuador, como pueden observar. En México torea 38 tardes, de ellas 17 en el Distrito Federal. Cuando hablamos del Distrito Federal se incluye la Plaza del Toreo y la Monumental, ¿no? Porque la Monumental, vuelvo a repetir que la inaugura esta imagen de la Monumental de México, la Monumental de Insurgentes, y esta plaza la inaugura Manolete y además corta la primera oreja. Bien, festejo de Manolete en plaza de primera. Simplemente esto es un dato, ¿no? Porque muchas veces se decía que Manolete no iba a plazas comprometidas. ¿Cómo no? Miren, 187, es decir, el 36, es decir, más de la tercera parte de las actuaciones de Manolete son en plaza de primera, y aquí están lo que en aquella época estaban consideradas plazas de primera categoría. Bueno, lamentablemente esto es muy triste, ¿no? Que en Barcelona, que era una plaza, una ciudad que llegó a tener 3 plazas de toros, ahora realmente, como saben, ya no se pueden dar toros allí. Manolete fue un verdadero ídolo también en Barcelona. Bien, se ha hablado mucho erróneamente de que Manolete vetó ganaderías, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este cuadro lo desmiente completamente. Miren, las ganaderías más lidiadas por Manolete, ahí aparecen los números de reses y el porcentaje sobre el total de toros lidiados. Fundamentalmente, como le decía, había una gran preferencia por lo que eran ganaderías salmantinas, pero como ven, encastes y ganaderías como Albacerrada, Saltillo, Pablo Romero, Miura, pues ahí están, y de hecho, o Conde de la Corte, es decir, de hecho, lo mata un Miura. 15 cornadas a lo largo de su carrera, y la famosa cicatriz, que ahora veremos en algunas imágenes, esa que se llama cornada de espejo, que tiene en la cara, a la altura de la comisura del labio, en forma de T, bueno, pues esa se la da precisamente un toro de Saltillo, ganadería cordobesa, se la da en San Sebastián, concretamente en el año 42.
Bien, tampoco vetó a ningún torero, es decir, esto es erróneo completamente. Y fíjense, porque aquí estos datos lo demuestran, toreros de la época de Manolete y vienen el número de actuaciones o de corridas en la que coincidió con estas figuras del toreo y los porcentajes. Obviamente con el que más coincidió fue con Pepe Luis Vázquez, ¿no?, con el gran torero del barrio San Bernardo, de sevillano. Y quiero aprovechar este dato pues para comentarle que, fíjense lo que Manolete opinaba de Pepe Luis. Aquí hay una foto, una imagen preciosa de ambos. Dice Manolete de Pepe Luis: si Pepe Luis quisiera, es decir, dando a entender que realmente, hubiera podido ser mucho más de lo que realmente fue, que fue mucho. Y Pepe Luis de Manolete, esa tarde, habla de una tarde en Madrid del año 41, me di cuenta que Manolete era capaz de torear todos los toros. Mire, ¿ven ustedes aquí por algún lado a Luis Miguel Dominguín? No lo ven, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Luis Miguel Dominguín coincidió con Manolete únicamente 12 tardes. Es decir, es absurdo pensar que realmente había una competencia entre Dominguín y Manolete. No la había. Manolete ya era la gran figura, estaba de vuelta, y Dominguín, una gran figura del toreo, por supuesto, estaba, como quien dice, empezando, ¿no? Otra cosa es, pues ese carácter de Dominguín, desafiante, etcétera, etcétera, pero evidentemente no hubo competencia con Manolete, no la pudo haber, había una diferencia de edad importante y, como digo, únicamente coincidieron 12 tardes. Bien, en cuanto a las aportaciones de Manolete a la tauromaquia, bien, aquí tienen algunas, no me quiero detener muchas, lo vamos a ver ahora. Yo creo que lo más importante es el perfeccionamiento de la ligazón. Esto es lo que se ha definido como la unidad óptica del espectáculo, no lo defino yo, ni mucho menos, lo definió Néstor Luján, y otros han considerado que impone su faena con un principio y un final, y sobre todo fija su estructura, es decir, liga pases y series cada tarde. Hay un planteamiento de faena con unos estatuarios y ayudados por alto, que ahora veremos. Hay un nudo, que son las series ligadas, y hay un desenlace, que son las manoletinas. Es decir, esto es la gran aportación que hace Manolete, todo ello desde el estoicismo, desde la quietud, ¿no? Y, para uno es un eslabón de una cadena en la que ya Guerrita, final del siglo XIX, luego Belmonte, a principios del siglo XX, luego Chicuelo, Manolete y Ordóñez. Esta sería un poco la línea. En cambio, otros hablan de una mutación que se extingue con su muerte. Pero yo creo que vamos a ver mejor la tauromaquia de Manolete en estas imágenes. Bien, fíjense que ese tal Pons, que en el año 35 hace la crónica del debut de Manolete en la plaza de Tetuán de la Victoria, decía que Manolete era muy malo con el capote y con la muleta, que sí es verdad que le había gustado matando. Bien, Manolete dice, viendo a Chicuelo, su maestro de alternativa, al que le da, y a Ortega, al gran Domingo Ortega, cogí el sitio con el capote. Es decir, el propio Manolete reconoce su aprendizaje con el capote. Y aquí vemos cómo lo hace. La media verónica de Manolete, erguido, dejaba caer el brazo y con lentitud de reloj de arena y con majestuosa parsimonia. Aquí tenemos una magnífica media verónica de Manolete que, como decía Carlos Arruza, me maravilló. Bien, vamos a pasar ahora al planteamiento de faena. Esos estatuarios y ayudados por alto, lo estamos viendo aquí, diferentes estatuarios y ayudados por alto, y obviamente todo ello en plazas importantes: Málaga, Madrid, Pamplona, Córdoba, Sevilla, Barcelona. Bueno, aquí he puesto esta imagen en Bogotá porque vemos a un Manolete absolutamente agotado, ¿no? Estos fueron poco tiempo antes de lo de Linares, ¿no? Bueno, aquí vemos la maestranza inconfundible, la real maestranza, y todo esto en ese planteamiento a base de estatuarios y ayudados por alto. El derechazo, también en plazas todas ellas de responsabilidad: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante. Ese derechazo, esos derechazos también mirando al tendido, que es algo que obviamente hay que atribuir a Manolete, luego otros toreros muy posteriormente lo han copiado, y siempre esa quietud y esa majestuosidad de Manolete, esa verticalidad y esa forma de coger la muleta. Bien, y el pase natural, ¿qué les puedo decir de esto? Él mismo decía, el pase natural es eje de la faena de muleta y el terreno apropiado en los medios. Es el más difícil de realizar perfecto, es el más expuesto, lo es todo en el toreo. Bueno, aquí volvemos a lo mismo: Bilbao, inconfundible por las banderillas; Madrid,
y el toro se llamaba Perfecto, un toro de Miura. Aquí vemos un natural perfecto al toro perfecto. El toro se llamaba Perfecto en la plaza de Barcelona. Fíjense la alzada del Miura a la cruz. Manolete medía 1,80 de altura. Fíjense la envergadura del Miura. Le da el natural perfecto, fíjense la extensión del brazo, el natural perfecto al toro que se llamaba Perfecto. Y no de una ganadería cualquiera, sino de Miura. Bien, pero también la cercanía, también había que estar en la cercanía, si era necesario, y Manolete lo hizo precisamente la tarde de Linares. Esa cercanía de Manolete al toro no la superó nadie. Posteriormente el cordobés Ojeda y José Tomás, si acaso. Probablemente ahí están los tres revolucionarios del último medio siglo de la historia del toreo. Bien, la manoletina. Aquí vemos a Manolete y él decía, yo lo que hice fue quedarme en un lugar, en un solo lugar y no moverme. Realmente la manoletina no la inventa Manolete, la practicaba ya Victoriano de la Serna, y Manolete lo que hizo fue que la practica con tanta perfección que realmente se ha asociado a él, pero es un pase que no inventa Manolete. Estoqueador colosal y perfecto, eso sí, aquí no hay discusión posible. Miren qué estocada, es decir, cómo maneja la muleta, y con qué decisión se va a matar. Y fíjense que esto no son buenas imágenes, pero se van a dar cuenta que cuando debuta en Tetuán de la Victoria y le hacen esa crítica que hemos dicho, a los 4 días le repiten otra vez en Tetuán de la Victoria. Miren, estas dos estocadas, esta es la de Linares, en el 47, esta es la que le iba a costar la vida, y esta es 12 años antes. Fíjense qué similitud hay en esas dos estocadas. Generalmente la suerte suprema es la que más le cuesta a todos los toreros asimilar. Manolete mata perfectamente a los toros desde el inicio, y la prueba está aquí. 12 años separan estas dos estocadas. Bueno, aquí tienen algunas imágenes. Fíjense que una entrada de sol costó 45 pesetas en el año 47. Una entrada de sol, la tarde de Linares. Bueno, esta imagen, esta fotografía es una fotografía fantástica. Ya no vive ninguno de los protagonistas. El que ha vivido hasta hace relativamente poco era Canito, que ha muerto con 103 años, y que fue el que hizo esta fotografía. Canito no estaba previsto que fuera a Linares, pero iba siguiendo a Luis Miguel Dominguín, le hacía reportajes fotográficos, y Luis Miguel Dominguín le debía dinero de algún reportaje, y le dijo, ve a Linares y te pago. Y por esa razón, Canito estaba en Linares y pudo inmortalizar esta imagen. Aquí están identificados cada uno de los protagonistas de esta magnífica fotografía: Cantinflas, su subalterno Gabriel González, Guillermo, su fiel mozo espada y amigo, Espaíta, que era un ayuda de mozo espada, Pepet, que era un monosabio valenciano que había invitado a Manolete a esta corrida, este es un empleado de la plaza, Dominguín, y el gitanillo de Triana, que está aquí pendiente un poco del toro, y Chimo, que era el ayuda de mozo espada. Insisto, ninguno de los protagonistas de esta fotografía ya vive, y el último, el que murió con 103 años, es Canito, que fue el autor de la misma. Bien, esto era lo normal en Manolete, grandes triunfos y naturalmente y a hombros. Aquí hay algún aficionado joven, por lo menos Javier, mi sobrino, que, bueno, en una época, en estos años, se llegaban a cortar patas, y los presidentes no solo daban oreja y rabo, sino también la pata. Bien, en cuanto a la opinión de la crítica, voy a ir también rápido. Ahí tienen la opinión del Gran Cosío, tienen la opinión de un periodista cordobés, que es verdad que era amigo suyo, tienen la opinión de ni más ni menos de Rafael de Paula. A mí me interesa mucho la opinión de los toreros, y fíjense lo que dijo Rafael de Paula: el de mayor profundidad torera y el que mejor ha toreado en la historia ha sido Manolete. Y bueno, Abella también lo considera el torero más importante de la historia del toreo, y sobre todo clave para entender
la evolución del toreo español y mexicano, no lo olvidemos. Bien, voy a ir acabando ya con una serie de curiosidades a propósito de Manolete. Bueno, en primer lugar hay que decir que había un Manolete solidario, como se explica que Manolete toreó ni más ni menos que 5 corridas de beneficencia, y en aquella época los toreros que toreaban las corridas de beneficencia no cobraban, ojo, no cobraban, no es como ahora, antes no cobraban. De hecho, a título póstumo se le concedió la Cruz de Beneficencia, precisamente por esa contribución. Toreaba todos los años el Festival de Artillería, como ahora veremos, pero aquí le vemos en una reunión en el Palacio Episcopal de Córdoba con el obispo Fray Albino, en el que se está negociando, digamos, esto fue en el 47, una corrida benéfica a beneficio de la Sagrada Familia. Lamentablemente luego Manolete muere y esa corrida no se puede llevar a cabo. Aquí sí vemos a Manolete en un homenaje a Rafael el Gallo. Rafael Gallo era el hermano de Joselito el Gallo, pero se administraba muy mal y entonces se quedó sin dinero y estaba prácticamente en la ruina, y le tuvieron que organizar un festival en la Maestranza y Manolete torea este festival. El dinero que se recauda en ese festival, que fue un dinero muy importante, se lo daban semanalmente para evitar que lo despilfarrara, es decir, que le daban dinero para una semana y cuando lo gastaba, y así poco a poco. Bien, esto era lo que decía. Manolete hace el servicio militar en el Regimiento de Artillería en el 42, para los que conozcan Córdoba y la Facultad de Veterinaria, el que estaba enfrente de la Facultad de Veterinaria, y entonces torea todos los años. Aquí tenemos imágenes del 43 y del 44, junto a Álvaro Domé y aquí a Camará. Álvaro Domé y Camará. Don Álvaro Domé y Díez, lógicamente. Bien, vamos a ir al homenaje de los intelectuales en Lardi. Bueno, ese homenaje con el que yo he elegido la carátula y tal, tiene lugar en Madrid en el año 44, ya había hecho Manolete la faena al toro ratón, y entonces los intelectuales, obviamente los intelectuales que había en la época, le hacen ese homenaje a Manolete, y entonces Manolete, como hemos visto en la fotografía, lo vamos a ver ahora con detalle, vestía de corto, con un traje de paño negro y sombrero cordobés, que contrastaba con la etiqueta que vestían los intelectuales. Fue obligado a tomar la palabra y él solamente pudo decir: vaya faena, este es el toro más difícil de mi vida, yo solo puedo deciros gracias. Parece ser que uno de los poetas, José Vicente Puente, le había prometido unas cuartillas y cuando llegó, pues resulta que las cuartillas se le habían olvidado o lo que sea, ¿no? Y entonces Manolete no pudo decir nada más que dar las gracias. Bien, la imagen es impresionante, tenemos a todos los intelectuales, que obviamente los que había, y estaba hasta el que con el tiempo había de ser premio Nobel de literatura, Cela, y entonces vemos que todos están vestidos de etiqueta, de smoking y tal, y aquí vemos a un Manolete que está vestido de traje corto y bueno, fue con capa y sombrero cordobés. Hay algún especialista en Manolete que dice que Manolete se equivocó al ir así vestido. Yo particularmente, en mi opinión, no cuenta para nada, pero yo creo que no se equivocó. Yo creo que Manolete fue vestido de torero porque en Córdoba los toreros vestían de corto. Durante el siglo XIX y durante buena parte del siglo XX, Guerrita jamás vistió otro traje que no fuera el traje corto, ¿no? Hay una anécdota, y es que cuando ya casa una de las últimas hijas, creo que era la que hacía el número 10, pues ya estamos ya en el año 1930 y algo, y entonces las hijas le animaron a que un sastre le hiciera un traje convencional, digamos. Bueno, cuando fueron al sastre a la prueba y le dijeron: no, padre, usted va vestido de corto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque lo habían siempre visto vestido de corto. Bien, es curioso porque hay dos autores, uno de ellos es Fernando del Arco, de Izco, que es uno de los manoletistas más reputados por su obra, que se refiere a un manolete intelectual, dibujante, conferenciante y articulista. Y quizá esta opinión podía ser un poco una opinión partidista, pero fíjense lo que dijo Castejón y Martínez de Arizala. El gran don Rafael, a propósito de un artículo de Manolete, afirmó: este escrito nos muestra a un Manolete intelectual que, como en sus trabajos de pintura, revela un espíritu claro y sereno, muy cordobés, que de haberlo cultivado hubiera dado sin duda muy buenos frutos. No estoy diciendo, ni mucho menos, ni considerando a Manolete un torero, un intelectual, ni mucho menos de la talla de Ignacio Sánchez Mejía, por supuesto que no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo lo que he dicho, lo que opina de él, del Arco y fundamentalmente Castejón y Martínez de Arizala.
Bien, Manolete, cuando va a México, se reúne con los otros intelectuales, con los intelectuales del exilio, los que estaban en el exilio, y entonces todos ellos, muchos de ellos tienen una ascendencia cordobesa, como Antonio Jaime Morente o Rejano y tal, y entonces se reúne con ellos, ¿no? Y hay una leyenda que habla de que se retiró una bandera republicana de la Plaza de México y tal, y que, bueno, se retiró porque Manolete le impuso. Bueno, esto lo he revisado mucho y está demostrado que esto no fue así. Nunca hubo una bandera ni republicana ni de otro tipo en la Plaza de México, entre otras cosas porque en aquella época no era habitual. Sí es cierto que este encuentro, que refleja la fotografía, tiene lugar en la Embajada de Ecuador en México, y Manolete consideró que era un acto apolítico, y efectivamente en esa embajada había una bandera republicana, y Manolete, como consideró que era un acto apolítico, pues entonces se mostró disconforme con esa bandera que había, repito, no en la plaza, sino en la sede de la Embajada de Ecuador en México. Esto es, insisto, lo que yo he podido leer y creo que efectivamente pudo ser así. Bien, vamos a ir acabando ya, como decía, con algunas curiosidades. Manolete y el estoque simulado. También en este caso para mi sobrino Javier, lo digo porque es el más joven que hay aquí, y es que el origen del estoque simulado, el estoque de madera, aunque hoy ya no es de madera, es que camino de Pamplona, de torear en San Fermín, concretamente el 7 del 44, Manolete tiene un accidente de tráfico y como consecuencia de ese accidente de tráfico, aquí tenemos la imagen, se fractura la muñeca y por tanto no torea. Reaparece posteriormente con un estoque de madera, el estoque simulado, y entonces le autorizaron su uso y aquello obviamente fue primero aceptado y sobre todo imitado. Y de ahí viene pues el que se utilice el estoque simulado. Ahora ya no son de madera, es de una aleación ligera, y entonces obviamente el matador, cuando ya va a entrar a matar al toro, cuando ya entonces sustituye el estoque simulado por el estoque de acero, el estoque de verdad, y el origen hay que verlo ahí. Obviamente todo ello supuso también una gran crítica para Manolete. Esta es una historia muy bonita, sobre todo si ustedes no la conocen, y es la historia de Winston Churchill y Manolete. Fíjense, Manolete lidia un toro de nombre Perdigón en Valencia, y este toro tenía una particularidad, y es que era negro lucero, lo ven aquí, y ese lucero era en forma de V, ¿lo ven? Bueno, ya saben que hacía Churchill, el signo de la victoria, ¿no? Bueno, pues entonces el criador, el ganadero, que era José María Escobar, disecó la cabeza de Perdigón y no se entretuvo en otra cosa que en enviársela a Winston Churchill. Pero es que Winston Churchill, lógicamente, pues le contestó con una carta dirigida a Manolete. En este caso, la carta está escrita efectivamente el 29 de mayo de 1946 y entonces le expresó por carta el agradecimiento. Hay una relación muy bonita de Churchill y Manolete porque efectivamente cuando Churchill se entera de que Manolete ha muerto, víctima de un toro, puso un telegrama a la madre de Manolete, concretamente el 10 de octubre de 1947. Es una foto, una cosa muy curiosa, y aquí están viendo efectivamente la imagen del toro Perdigón, cuya cabeza disecada fue regalada a Churchill. Manolete, como todos los toreros, tenía sus preferencias, y vienen algunas. Es verdad que nunca vistió de grana y oro, parece ser que una vez vistió de grana y oro, pero de novillero, y prefería los colores rosa, celeste, purísima, y bueno, ahí tenía algunas de las, esto se llaman manías, que suelen tener los toreros. Respecto al mechón blanco de Manolete, hay también una historia muy bonita, de ser cierta, algo improbable, pero es que Manolete lucía un mechón blanco. Aquí vemos varias imágenes de Manolete con su mechón blanco, aquí está con Cantinflas, aquí está con Matías Prats, la última entrevista que le hace día antes de Linares, y aquí lo vemos en Perú. Bien, Manolete lucía este mechón blanco que pudo estar relacionado con un amor platónico, y este desengaño amoroso pudo tener lugar en el año 1941. El propio Manolete lo contó así: mi pasión fue una paisana nuestra de una gran familia de Córdoba, a la vuelta de un viaje me la encontré casada. Era un amor platónico al que Manolete, por temor a ser rechazado, nunca se atrevió a confesar a esta señorita cordobesa, y entonces a la vuelta de un viaje en el año 41, esta señora se casó en el año 41, algunos de los que estamos aquí la hemos conocido, y efectivamente
parece ser que fue el amor platónico de Manolete. Lo que pasa es que Manolete, por timidez, nunca llegó a confesarle ese amor. Cuando vuelve de un viaje se la encuentra casada y entonces dice: pasé 8 días llorando y se me puso completamente blanco este mechón, ¿no? Luego ya está la historia de Lupe Sino, pero yo no voy a hablar hoy aquí de Lupe Sino. Bien, ya estamos acabando, simplemente con otra curiosidad, para quien no lo sepa, y es que el dulce típico de Córdoba es el pastel cordobés. Pero hay una versión individual del pastel cordobés de aproximadamente unos 12 centímetros de diámetro que se llama Manolete. Bueno, pues ese nombre de Manolete es en honor del califa, y es que, Manolete, en su estancia en México, había probado un dulce que es el chilacayote. El chilacayote, que tiene aquí la imagen, es un dulce de cabello de ángel, y por lo tanto no la apariencia para nada, pero sí el sabor tiene cierta similitud con el pastel cordobés. Entonces, bueno, pues cuando Manolete vuelve en otro viaje a México, quiso llevar el pastel cordobés para que lo probaran sus amigos mexicanos. Y entonces José Delgado, que era el que hacía y hace, porque a una tercera generación, si van a Córdoba, vayan a Pastelería San Rafael, yo no cobro comisión, pero el mejor pastel de Córdoba es el de Pastelería San Rafael en El Brillante, en la calle Cardenal Portocarrero. Pues ya, repito, la tercera generación, bueno, pues el abuelo le elaboró una pastel cordobés de ración individual, que es esto que yo estoy señalando aquí. Claro, esto era mejor llevarlo porque se podía envasar mejor, se podía acondicionar mejor y era individual cada una de las raciones, y entonces le preparó esto para llevarlo para sus amigos mexicanos y lo bautizó en memoria del califa, en memoria de Manolete, bautizó como Manolete. Afortunadamente se sigue vendiendo el Manolete, la versión individual del pastel cordobés, en muchas pastelerías de Córdoba. Bien, ya estoy acabando y simplemente esto es el testimonio de Manolete en Córdoba, en la ciudad califal. Vemos la placa que hemos visto en la casa donde nació, este azulejo en la Casa del Pisto, Taberna San Miguel, uno de los sitios más emblemáticos. Precisamente en el primer piso estuvo instalado la primera ubicación del Club Guerrita. Luego vemos el busto en la Plaza de la Lagunilla, el busto de los califas en el coso de los califas, la Plaza de Santa Marina, donde está el monumento a Manolete, el barrio de los toreros, y luego el mausoleo, el magnífico mausoleo, y aquí están todas las autores de esta obra que reflejan el testimonio de Manolete en Córdoba, por no hablar de lo que sería la ruta de las tabernas de Manolete, que son más de 30 tabernas, curiosamente tabernas antiguas y tabernas modernas en las que se refleja Manolete. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos en el centenario de Manolete, han transcurrido 100 años desde el nacimiento, 70 de su fallecimiento en Linares, pero no se queden con esta imagen, quédese con esta otra, porque Manolete está vivo. Precisamente este es el lema del centenario de Manolete. Manolete, 100 años vivo. Manolete está vivo en Córdoba. Y entonces, cada aniversario de su muerte, estas son las imágenes que podemos ver, son imágenes de vida. Esto por la mañana en el cementerio de la Salud ante su mausoleo, y esto por la noche en el barrio de Santa Marina. Por lo tanto, insisto, Manolete está más vivo que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta magnífica conferencia. Rafael Jordano nos ha sorprendido a todos, a mí personalmente, que tenía cierta admiración por Manolete y conozco Córdoba y he estado en estos sitios que he comentado. Me ha gustado mucho. Y nada más, ahora se abre el coloquio. El que quiera hacer alguna pregunta, pues tiene su momento. Adelante. En primer lugar, yo quería felicitar a Rafael por habernos entretenido esta tarde, por hacer una exposición muy documentada, muy amena, muy entretenida y muy didáctica. Entonces, pues, de verdad que lo que uno desconocía de la vida de Manolete, pues se nos ha proporcionado de una manera muy sencilla y muy documentada, como he dicho. Y en tercer lugar, pues porque he tenido
plaza de Manolete enfrente de Santa Marina, en fin, yo qué sé, parece que no hay salida de esa ciudad y que yo agradezco a Rafael que nos haya entretenido y nos haya dado una conferencia tan entretenida y tan magistral como esta. Enhorabuena. Yo, si me permiten, quiero agradecer especialmente a mi maestro, el profesor Hernández Rodríguez, que haya venido aquí desde Córdoba. Muchísimas gracias. ¿Alguien más? Adelante. Sí. Bueno, yo me levanto para hacer una serie de efemérides en las cuales he sido protagonista y antes de empezar con ellas y de recuerdos a compañeros en esta academia, quiero felicitar al profesor Jordano porque no voy a repetir los elogios que se han vertido, pero sí quiero felicitarle porque la forma de exposición y la forma de transmitir la figura de Manolete demuestra no solamente su cariño y su investigación y su vivencia sobre él, sino que hace también honor al apellido Jordano, del cual, como ya hemos comentado, pues conozco perfectamente por haber participado con un insigne profesor Medina Blanco de Córdoba, que tanto cariño demostró y que lo plasmó en su obra. Bien, el profesor Jordano es continuador de actuaciones de cordobeses en esta academia. Hubo un académico, compañero nuestro, el profesor Montero Agüera, que escribió y tuvo la gentileza de dedicarme una obra suya, que es Los Trabejos, que conocerá perfectamente, su evolución en el arte del toreo. Nos deleitó en alguna ocasión con alguna de sus conferencias y en este momento no lo recuerdo perfectamente, pero yo creo que su discurso de ingreso en la academia versó sobre el tema de la tauromaquia. Bien, con esto quiero testimoniar un recuerdo a nuestro compañero que tantas veces nos deleitó con sus participaciones y sobre todo su asistencia estando, como vivía, en Córdoba. Bien, ahora voy a hacer, digamos, una enumeración de mis, como he dicho, anécdotas y vivencias. Yo tuve noticias con 11 años de la muerte de Manolete, regresando de Cantabria, entonces Santander, a Madrid, porque entonces los cursos empezaban en octubre. No es como ahora que ya empiezan a primeros de septiembre o últimos de agosto, ¿no? Entonces, mi padre aprovechaba las vacaciones en septiembre para a últimos regresar. Y en ese regreso, en el tren, se hizo un silencio en el departamento, entonces no había más posibilidades, nos movíamos en tercera, que ya se sabía que aquellos vagones eran 5 y 5, de las dos dentro del departamento, pero cuando llegó la noticia, que nos la dio una señorita que nos acompañaba, no sé por qué medio ella se enteró, y dice, que ha muerto Manolete. Un silencio absoluto en el departamento, pero silencio que se hizo extensivo al vagón. O sea, es una cosa que a mí me quedó grabado cuando yo, con 11 años, realmente no tenía noticia nada más que había una figura que se llamaba Manolete. Con esto quiero decir testimonio de cómo yo conocí la muerte, la desaparición de Manolete. Yo tuve un profesor físicamente, con él, el profesor don Cristino García Alfonso, como ya he comentado, que él dice que todos los años, todos los inviernos en concreto, iba a pasarlos a Córdoba porque tenía una hija allí, y no dejó de pasar todos los años a visitar la tumba en el cementerio de la Salud. Bueno, pues a mí se me quedó cuando tuve ocasión, la primera vez de ir a Córdoba, yo tuve en mente lo que me había dicho don Cristino y fui a hacer una visita al cementerio cordobés. Y luego ya, para no alargarme demasiado, cuando fui a una boda familiar, a Linares, por la tarde, cuando había una reunión familiar, pre-boda, etcétera, etcétera, yo me escapé sigilosamente a ponerme delante de la plaza donde ocurrió la efeméride de la necrológica consecuencia de la muerte de Manolete. Con esto quiero decir que Manolete, sin yo ser un gran aficionado a la tauromaquia, lo digo sinceramente, pero sí una de las figuras más significativas. Y ahora quería hacer
como final de mi intervención una pregunta. ¿Cree que los finales de las figuras del torero, que son de forma traumática en una plaza de toros, elevan el nivel de admiración post-muerte a uno normal? Porque yo he conocido en Madrid, ya muy mayor, cuando iba camino de la Facultad de Veterinaria de Embajadores, que paraba en el bar que estaba al lado del Cine Pavón a Vicente Pastor, allí lo veía, pero vamos, era un hombre que sí, era conocido en el barrio, pero sin más allá. Y solamente con esto reitero mi felicitación y que no sea la última vez que la tradición de Córdoba se pierde en esta cadena. Pues nada, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad es que ha tenido un recuerdo precioso para el profesor don Ildefonso Montero Agüera, aunque era un poquito mayor que yo, pero coincidimos en la facultad. Él también fue profesor mío de anatomía y la verdad que colaboré con él en algunos artículos taurinos, y efectivamente ese libro que usted ha comentado es un libro magnífico para conocer todo lo que son los diferentes, bueno, pues lo que son los trebejos, ¿no? Para el manejo del toro y demás. Y tiene una tesis doctoral magnífica, dirige una tesis doctoral magnífica que tenía que ver con las lesiones que producían la puya en los toros, lesiones anatómicas y demás, ¿no? Que la anatomía era su especialidad, ¿no? Así que muchas gracias por ese bonito recuerdo. Si no recuerdo mal, tiene una hija en el ayuntamiento. Sí, Estrella es compañera nuestra, Estrella Montero Pérez Barquero. Bueno, pues respecto a lo que usted comenta, es cierto, ¿no? Indudablemente, bueno, en el caso de Manolete hablamos de un mito a partir de Linares, ¿no? Y es verdad que claro, cuando el torero muere en la plaza, pues indudablemente eso tiene una proyección enorme, ¿no? El propio Juan Belmonte, ya sabe usted que Joselito y Belmonte protagonizaron lo que era la edad de oro del toreo, y Joselito murió pues con 25 años, ¿no? En Talavera de la Reina. Y entonces también Belmonte tuvo una relación importante con los intelectuales de su época, y parece ser que en alguna conversación pues alguno le comentó Juan, lo único que le falta es morir en la plaza, ¿no? Y él dijo, pues se hará lo que se pueda, ¿no? Luego acabaría él suicidándose, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que lleva usted mucha razón en esto, ¿no? Y que quizá, bueno, pues claro, lo que no puede un torero buscar es que su final sea en la plaza, ¿no? Pero indudablemente lleva razón en todo lo que ha comentado. Magdalena Gálvez, por favor. En primer lugar, yo quiero agradecer al profesor Salinas por su magnífica conferencia con que nos ha deleitado esta tarde, y sobre todo por la forma como nos ha hecho sentir su amor y su admiración por Manolete, que debe ser testigo de la que existe en Córdoba. Entonces, dicen que los españoles no sabemos agradecer a nuestros paisanos, a los nuestros. Yo diré que por lo menos me alegra mucho ver que en Córdoba, y muchas veces en España, para hacer, no es verdad ese profeta de que nadie es profeta en su tierra. En Córdoba, los cordobeses se ve que sienten el amor por Manolete y sienten agradecimiento a los hombres que han hecho algo por encima de lo normal, de lo cual usted nos ha dado una perfecta muestra. Muchas gracias, profesor Salinas. Pues muchas gracias. Bueno, realmente los que aquí son de Córdoba, pues a ver, no es tan simple la cuestión, ¿no? A Manolete se le exigía mucho en Córdoba, ¿no? De hecho, desde el año 44 al 47, esos 3 años, es decir, las temporadas 45, 46, 47, no torea en la plaza de Córdoba. Es verdad que en el año 46 fue pues porque no se entendió con el empresario Camará, no se entendió con Escriche, el empresario de Córdoba. En el 46 Manolete no torea en España, únicamente torea en México, y luego torea en España una corrida de beneficencia. Y en el 47 la temporada Manolete la comienza en el mes de junio.
La gran feria nuestra es la feria de Nuestra Señora de la Salud en el mes de mayo, por lo tanto ya había pasado, ¿no? Pero bueno, en Córdoba es muy exigente con sus toreros y con Manolete no fue una excepción, ¿no? Y la relación de Córdoba con Manolete es una relación que casi se podría catalogar de amor y odio. Pero hete aquí que a Manolete lo mata un toro en Linares, un poco lo que estábamos comentando. Ese día había 250.000 cordobeses en Linares. No pudo haberlo. En la plaza de Linares, no sé qué capacidad puede tener, pero no creo que tenga más allá de 5.000 o 6.000 localidades, ¿no? Es decir, ya a partir de que Manolete vuelve cadáver a Córdoba, Córdoba se vuelca. Y sí que es verdad que desde entonces hay ese culto a Manolete, ¿no? Pero bueno, ya digo, ¿no? Hay también claros y oscuros, ¿no? Pero indudablemente, a partir de Linares, Manolete se convierte en un mito y está presente en Córdoba continuamente. Quiero aprovechar, ya si me permite, para agradecer a un ilustre aficionado cordobés, que es Jesús Fernández, que ahora mismo reside en Madrid, que también ha tenido la amabilidad de acercarse aquí. Gracias, Jesús. Junto con gracias Belén y Santiago. Muy bien, todos, muchas claro. gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Entonces yo también quería hacerle una pregunta. Ah, perdón. Que era un hombre que, a mi entender, los españoles no éramos precisamente sus favoritos. Solo nos reconocía el haber inventado la siesta y poco más. A raíz de esto, ¿mantuvo alguna afición, contacto con el mundo del toreo? ¿No? Y porque me sorprendió que también que el telegrama a la madre de Manolete. Gracias, Santiago. No, de ahí a pensar que fuera aficionado a los toros, no. De hecho, no hay ni hay siquiera constancia de que tuviera interés en ver una corrida de toros. En aquella época no era fácil, las cuestiones, los regímenes políticos, las circunstancias y todo, ¿no? Por lo tanto, no era fácil que viniera a España, ¿no? Pero no se sabe que mostrara interés alguno por la tauromaquia, más allá de ese detalle que tuvieron con él, con la cabeza, y bueno, y sí es verdad que obviamente Manolete pues sí tiene una proyección, ¿no? No quiero ahora barrer para casa, para Córdoba, ¿no? Pero el quinto califa del toreo, el Manuel Benítez del Cordobés, está en un grupo de turistas visitando la Casa Blanca y el presidente de la Casa Blanca, a la sazón, se entera que está allí Manuel Benítez y le invita a departir con él, ¿no? Entonces hay que pensar que Manolete ya en esa época, bueno, pues a pesar del aislamiento que tenía España y todo eso, pues lógicamente el prestigio de Manolete traspasaba la frontera y yo creo que eso es lo que realmente sabía el premier de Manolete. Bueno, pido perdón por intervenir otra vez, pero es que por acortar mi intervención anterior quiero decir que el Servicio de Correos Español, dado la mitología y la feliz elección del tema, editó un sello con un valor de 32 pesetas. Lo digo a efectos de que ya es difícil que Correos impregne una personalidad o edite un sello que merece la pena recordar en estos momentos. Nada más. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Entonces yo quería agradecerle esto y quería hacerle dos comentarios. Efectivamente estoy de acuerdo con que se eleva el mito con los toreros muriendo en las plazas de toros. Pero hay una anécdota que yo no me resisto a no comentar, que es Antonio Bienvenida, que era un torero magnífico, y yo no voy a hablar de Antonio porque no soy taurino y no sé. Un compañero mío de carrera decía que para que Antonio Bienvenida le cogiera un toro tenía que dispararle el cuerno. La mala suerte fue que en una capea le cogió a Antonio Bienvenida y le mató el toro. O sea que eso es una cosa aleatoria. De los cordobeses yo quiero decir dos cosas. Primero, que estoy casado con una cordobesa y conozco Córdoba estupendamente. El espíritu de los cordobeses, el hombre cordobés es un poco especial. Tiene, sobre todo los andaluces, se diferencia mucho. Se diferencia por la austeridad, por la sobriedad,
por una serie de caracteres. Y también los cordobeses tienen una virtud, que es alaban mucho y aupan mucho a sus paisanos. No solamente el caso que nos ocupa, los toreros, sino Julio Romero de Torres tiene una proyección, yo creo, internacional, también por el amor de los cordobeses a él. Y ya para hacerle una pregunta sobre Manolete, Manolete en todas las fotos, yo tenía 1 año cuando murió Manolete, entonces no podía saber, pero he oído y he leído mucho sobre Manolete. En todas las fotos tiene una expresión muy triste, tiene una expresión como si fuera de amargura, como si fuera infeliz. Yo no sé si fue por la pérdida de ese amor platónico o si él, que sabe tanto de Manolete, nos puede dar una explicación a esa expresión tan... Bueno, sí. A ver, es curioso porque lo que usted ha comentado también se lo aplicaron a Joselito el Gallo, ¿no? O sea, consideraban que era impensable que lo pudiera matar un toro, ¿no? Lo digo por lo que le pasó a Antonio Bienvenida, en este caso en un tentadero y con una vaquilla, ¿no? Bien, Manolete, es curioso porque hay algunas fotografías de Manolete sonriendo, ¿no? Pero sí es verdad que Manolete, la imagen fundamental que tenemos, gráfica de él, es un Manolete serio, que por otra parte, bien como bien ha dicho usted, pues también se corresponde bastante con el carácter cordobés, ¿no? Es decir, serio y austero, ¿no? Bien, hay algunas razones que explican o que pueden explicar ese carácter de Manolete, ¿no? Por un lado, Manolete no tiene ocasión, digamos, de disfrutar de la vida en plenitud como probablemente él hubiera deseado, muere con 30 años, y cuando ya tiene el éxito, la fama, el dinero y todo esto, pues se podría decir que no es completamente feliz. Es verdad que hemos hablado de un amor platónico, pero luego hay un amor ya real, que es lupecino. Pero bueno, Lupecino tiene un pasado complejo, hay que tener en cuenta la moralidad de la época, y por lo tanto la madre de Manolete, doña Angustia, no aceptaba a Lupecino, ¿no? Eso le forzaba a Manolete, entre otras cosas, pues a pasar largas temporadas aquí en Madrid, y a veces, bueno, pues no frecuentar suficientemente Córdoba, porque de alguna forma todo esto lo tenía en contra. Pero por otra parte, ya en la última época Manolete, en lo que yo he podido leer y tal, tenía cierta desazón, ¿no? Porque los públicos eran muy exigentes. Hemos hablado que empieza ganando la alternativa 12.000 pesetas, el 44 en Madrid con el Toro Ratón 85.000 y en Linares parece ser que cobró ya 200.000 pesetas, ¿no? Entonces le exigían mucho los públicos, le enseñaban las entradas, se metían con su familia, sobre todo en Córdoba y zonas próximas. Entonces, de alguna forma tenía ese amargor, ¿no? Que yo creo que, y sobre todo ese tema con Lupecino que realmente el entorno familiar no lo aceptaba, ¿no? Y probablemente eso explica, digamos, ese carácter serio. Muy bien, pues muchas gracias. Tengo que concluir la sesión y decir que el presidente me ha mandado un mensaje diciendo que no puede asistir, que se ha prolongado la reunión del rectorado y que no puede asistir, que lo siente mucho y que le excuse. Darle las gracias por la magnífica conferencia, y la Academia tiene costumbre, como recuerdo, hacer